Elementos que van a perjudicar a la comunidad y a los niños. Con lo que nos proponía un profesor de escuela que nos decía la responsabilidad social del maestro va más allá de cumplir con unos procesos que además son importantes y nos dicen desde los diferentes elementos curriculares, pero también es importante cómo dinamizar esos procesos para que no siempre estemos en los mismos, realizando las mismas prácticas durante todo nuestro quehacer. Entonces él nos invitaba a movilizarnos desde la escuela, movilizarnos desde los contenidos, movilizarnos desde el reconocimiento del contexto y así también articularlo como una diversificación convergente de los elementos curriculares con la realidad a la cual nos enfrentamos cotidianamente. Y este tema también se pudo relacionar porque las cosas difíciles que nosotros las generamos, las reconocemos desde los procesos que se dan externamente a la escuela, sino también desde los procesos internos, se pudo vincular con la resiliencia infantil colombiano, donde no solo presentamos dificultades en los aprendizajes y en las veces estamos alejados, distanciados, pero que nos llegan a la escuela y llegamos a un punto importante que es, por ejemplo, la pobreza. Entonces, desde estos elementos pudimos concluir que si bien la escuela tiene que trabajar bastante para atender a estas dificultades, también debemos tener unos conocimientos de otras disciplinas que permita traer y aplicar a la educación eh, mejores posturas para la resolución de estas problemáticas. La otra temática que fue más de participación, democracia y representación, una conclusión importante es cómo permitir y favorecer en los espacios escolares el diálogo entre los rectores, entre los coordinadores y los maestros con los mismos estudiantes. No ver estos actores que están vinculados en la escuela como entidades aisladas, sino que constantemente pueden construir también procesos formativos en un diálogo permanente. Nos compartieron experiencias donde se evidencia que la práctica de la participación no es un requisito que nos piden en la formación ciudadana para legalizar que se está cumpliendo con un estándar, sino que se hace vivo en la escuela. Eso fue una conclusión importante porque se vio muy clara la experiencia contada desde los mismos directivos, pero ellos estaban hablando era desde las voces de los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, nosotros ayer en la mesa número 6 tuvimos, tuve como acompañante a Valeria González y trabajamos estudios de género relacionados con los derechos de los niños. En el mundo, la situación que se nos presentó es ahora más evidente gracias a que nos estamos aprendiendo a aceptar. Pero especialmente en el Ecuador nos presentan el caso de Amada. Amada, hasta los 6 años, José. Y a los 6 años ella declara a su familia ser amada. Y desde allí, entonces, al ella enunciarse y pronunciarse, y al ser escuchada por su familia, empieza todo un proceso de jurisprudencia y de hacer y de respaldar a Amada como una niña. Y aquello pues nos pone en una situación en la mesa en que se nos presenta a pensar y a reconocer que hay seres humanos, evidentemente, que pueden respaldar, los adultos pueden respaldar a los niños y a las niñas desde lo que ellos dicen, sienten y piensan. Asumir en este momento a los niños transexuales ya no es una condición de ocultar, sino de aceptación. Cuando existen adultos que tienen la voluntad y
y afrontan y asumen luchas constantes para hacer ver que estos niños también tienen derechos, son niños y por esa sola condición tienen derechos. El hecho de que Amada hubiera podido ser declarada del género femenino es un logro que se tiene en el Ecuador y que nos pone también en una condición en la mesa y nos pone a pensar en la necesidad de definitivamente es importante escuchar a los niños y a las niñas, comprenderlos, que la política y la jurisprudencia pueden existir, pero se necesita de la voluntad de seres humanos que se pongan la camiseta y luchen por los derechos de los niños y de las niñas. Puede existir la Convención de los Derechos del Niño, puede existir las políticas que se han ido avanzando. Nos contaban que en el Ecuador, igual como en todo el mundo, las políticas han ido cambiando y las aceptaciones y las luchas han hecho que se generen leyes y se generen derechos para que los niños sean aceptados y más los niños transexuales en este caso, pero definitivamente aquí es una lucha también en términos de lo social, de movimiento educativo, de movimiento de seres humanos que entiendan que los niños también sienten, piensan, se asumen y son seres humanos que en su momento también pueden declararse de la manera en como ellos también lo sienten y lo piensan. Esa es la conclusión. Solamente tuvimos a un representante, pero igual tuvimos la fortuna de compartir con él en un espacio bastante largo, en poder compartir esta experiencia. Bueno, la mesa 7, estoy acompañado por la maestra de formación Luz Marina Riveros. La mesa tenía como título la creación de políticas públicas y sociales en Colombia como lineamientos que permiten consolidar los derechos del niño. La primera ponencia, titulada Primera Infancia en Colombia, de su acumulado como política pública hacia su reconfiguración práctica para la educación inicial, la ponente planteaba la necesidad de repensar la infancia desde una nueva perspectiva, empleando nuevos saberes y nuevas prácticas. La educación debe transitar desde las prácticas técnico-instrumentales a una educación abierta, flexible y dinámica. Es importante abandonar la idea que los niños son objetos, que son cosas, y reconocerlos como sujetos activos y partícipes también en la vida social. Pensar en quiénes son los niños pensar en quiénes son quienes están detrás de la educación inicial. La ponente hacía énfasis en la profesionalización de los cuidadores y de los agentes educativos en general. Hacer un reconocimiento del valor real de la palabra de los niños, más desde lo práctico que desde lo discursivo. Se habla mucho de los derechos del niño, se habla mucho de ciertas políticas y demás, pero que eso realmente se materialice en acciones concretas. Reconocer lo que fuimos, lo que somos y tal vez lo que no queremos ser en términos educativos. La ponencia 2, titulada El consumo mediático en la construcción de emociones políticas y ciudadanía en la infancia, planteaba que el niño es un ser social con capacidad de agenciar su propia subjetividad, de potenciar activamente su vida pública y de participar en asuntos políticos. Tener presente la formación emocional en la escuela para la constitución de un sujeto social y político. En la medida que el niño tenga un pleno conocimiento y manejo de sus emociones políticas, le permite asumir unos roles sociales. La ponente también nos hacía énfasis en que es importante superar la educación cívica y tender hacia una formación de las emociones políticas. Los medios de comunicación juegan también un papel importante en la ponencia de esta persona, y afirma que estos no tienen una intención formativa,
ni la configuración de ciudadanos. Únicamente utilizan a los niños como instrumentos para conseguir bienes económicos y productivos. La información que suministran los medios de comunicación generan formas de conducta e interacciones que se caracterizan por la exclusión, la discriminación y la desigualdad. La tercera ponencia, fomento de la participación e interacción ciudadana en el municipio de Zipaquirá. El ponente pues, nos hace una presentación muy amplia de cómo se está manejando este tema de la participación política de los niños en este municipio, y él planteaba que la participación ciudadana está restringida a unos pocos, a las juntas de acción comunal y a los ediles. La participación ciudadana en este municipio se da desde tres principios fundamentales: desde el control, la formulación y la gestión de proyectos. Él hablaba que se dan unos espacios de rendición de cuentas, pero que esta rendición de cuentas estaba dada simplemente por los líderes sociales. Entonces él planteaba la necesidad que en estas rendiciones de cuentas también se contara con la presencia de los niños y de los jóvenes, y poder escuchar así sus propuestas y cómo ellos visualizaban las diferentes problemáticas que se evidencian en este municipio, y a la vez plantear estrategias de cambio que mejoraran estas condiciones. Para ello también propone la creación de unas mesas técnicas de infancia y adolescencia en la que se recojan las opiniones y experiencias de los niños con el fin de generar estrategias de cambio ante las problemáticas. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana Costa. Voy a terminar con la mesa número 8, titulada Entornos sociales, naturales y culturales que permiten fomentar los derechos de los niños. Estuve acompañada de Paula Andrea Rodríguez. Se presentan tres propuestas, tres ponencias. La primera, desde la mirada de la Universidad Cooperativa, la profesora Jacqueline Benavides presenta una herramienta gráfica narrativa para conocer los sentimientos de los niños en la escuela. Dentro de esta experiencia se integra la narrativa y la presentación de imágenes que permiten reconocer sus apreciaciones, experiencias personales. Por tanto, dicha herramienta permite que los niños hablen desde sus propias realidades, desde sus propios contextos, en diferentes momentos, en la clase, el recreo, entre otros espacios. Se puede concluir que esta herramienta se constituye, aunque está en proceso de pilotaje, se constituye en una herramienta fundamental para reconocer las experiencias propias de los niños, quienes manifestaron diversas situaciones que pueden identificar también como una posibilidad de reconocer necesidades y diferentes problemáticas a tiempo, escuchando y pues reconociendo sus voces. La segunda ponencia, a cargo de Andrea Tibaduiza y Caroline Esteves, describe ya un proyecto de investigación centrado en estrategias lúdico-pedagógicas orientadas hacia el reciclaje para la formación ambiental. En primer lugar, pues se hace una identificación de los presaberes de los niños frente a la educación ambiental, y posteriormente se generan estrategias y actividades lúdico-pedagógicas orientadas al reciclaje. Al finalizar dicha propuesta se hace una aplicación, el diseño de una página web, WIS, el cual da cuenta del trabajo realizado con los estudiantes. Esta propuesta pues permite sensibilizar a los niños frente a su entorno, frente a su contexto inmediato, y generando pues la posibilidad de aprovechar los diferentes recursos que tenemos en nuestro espacio. Y terminamos con la tercera ponencia, el cual es resultado de un proceso de investigación también, está en consolidación y se centra en hacer un análisis frente a la conceptualización de la infancia, desde el pensamiento complejo propuesto por Edgar Morin. Por tanto, se hace una aproximación a diferentes miradas de la infancia. Digamos que la situación aquí es que en ocasiones nos preocupamos bastante por conceptualizar la infancia, pero desde miradas muy disciplinares, desde una sola mirada. Aquí lo que está planteando esta propuesta, esta apuesta investigativa, es reconocer los diferentes elementos históricos, culturales que han incidido
para reconocer también los nuevos enfoques que permiten a comprender al niño realmente desde la integralidad. El objetivo central pues es formular un concepto de infancia que permita comprender al niño y a la niña para incidir en las políticas públicas en Colombia y que esto conlleve al respeto de los derechos humanos de los niños y niñas. Otro de los por tanto implica un diálogo de saberes donde desaparezcan realmente las fronteras desde diferentes disciplinas y trabajar desde esa integralidad de los niños y las niñas para trascender en una infancia transdisciplinar. Y pues la invitación que nos hace la investigadora, pues es necesario comprender a los niños de manera distinta y generar un trabajo articulado desde las diferentes miradas y perspectivas que tenemos cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bien, para terminar ya con el evento aquí en la Universidad de San Buenaventura, ante todo quiero agradecer a los compañeros, colegas y amigos que quisieron sumarse a este maravilloso sueño. Cuando empiezan a hacer la idea de compartir la organización del evento aquí en la Universidad de San Buenaventura, con una universidad donde ya las actividades están en marcha, donde ya hemos empezado todos los procesos y que nos autoricen sumarnos a este sueño. Quiero agradecer a Carolina inmensamente porque yo sé desde la gestión de la dirección del programa todo lo que implica hacer algunas modificaciones, pero valió la pena. Quiero que por favor extiendas a nombre mío, a nombre de Brigitte, a nombre de los colegas del CIPI, a la vicerrectora académica y al rector, la confianza porque nos abrieron las puertas de la universidad y esa coherencia de la Universidad de San Buenaventura de puertas abiertas es una realidad y lo vemos acá cristalizado en el cierre que hacemos en el día de hoy aquí en la universidad y que mañana haremos en Zipaquirá, como lo decía Brigitte. Me correspondió algo supremamente delicado, espero que ustedes lo compartan conmigo, y es la declaración de compromisos frente a los niños, las niñas y los adolescentes, que aunque no están acá, quisiera que mi voz se multiplicara para que llegara a ellos por medio de ustedes, por medio de todos nosotros, para que estas voces lleguen por medio de acciones. Y sobre todo, quiero plantearles una figura literaria, con Cortázar, con el libro de Manuel, que habla de tender puentes. Y es lo que estamos haciendo acá. Tener un sueño compartido con colegas de 3 continentes, África, Europa y América Latina, en donde nos estamos pensando en clave de niño, de niña, y sobre todo de derechos, pues pareciera que no es fácil, pero los amigos del CIPI nos han demostrado que podemos soñar y también nos han traído una gran lección, y es que nosotros en Latinoamérica tenemos grandes valores, grandes talentos que sumados podemos generar cambios realmente importantes. Entonces me corresponde la Declaración Nacional de Acuerdos por el Buen Trato y los Derechos de los Niños, de lo que hemos trabajado en estos 2 días. Porque un puente, aunque sea que tenga el deseo de tenderlo y toda obra sea un puente hacia y desde algo, no es verdaderamente puente mientras los hombres lo crucen. Este es un fragmento de Cortázar en el libro de Manuel. El 20 de noviembre de 1989 se logró acordar el texto final de la Convención de los Derechos del Niño y su cumplimiento se hace obligatorio para todos los países firmantes. Es así
como la Convención se convierte en ley en 1990 para todos los países del mundo que allí firmaron. Este compromiso instala una nueva visión de niño y niña como sujeto de derechos. Nos invita a un giro importante. Ello nos sugiere la transformación de la visión que se ha tenido de la infancia, de seres incapaces, sin voz e inferiores, y que requieren siempre la presencia de un adulto para ser, a una mirada de seres sociales con voz, capaces y competentes. Miraremos si somos capaces de asumir ese reto. Como participantes del Segundo Congreso Mundial de Infancia y Adolescencia, los 3 continentes, África, Europa y América Latina, tendiendo puente nos comprometemos con el enfoque de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, con las obligaciones que nos demanda el Estado, la familia y la sociedad, no solo para garantizar el desarrollo y supervivencia del niño, sino también para dar cumplimiento a los postulados de las diferentes leyes y decretos, a velar por la protección de ellos y ellas, con la creación de ambientes y escenarios saludables que favorezcan la autonomía infantil, la toma de decisiones en procesos de participación, de tal manera que les reconozcamos como seres humanos con voz y voto en una sociedad que requiere de ellos realmente, porque es a partir de su voz que nos podemos construir como sociedad. Nos comprometemos también con acciones reales de participación de los niños, las niñas y los adolescentes mediante la incidencia en políticas, planes, proyectos y programas pensados con ellos y ellas, de tal modo que se fortalezcan la autonomía, la seguridad, la toma de decisiones y conciencia reflexiva sobre lo que requieren y desean nuestras infancias. También nos comprometemos con asumir a nuestros niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y no como objetos de intervención, renunciando a posturas adultocéntricas que en la vida cotidiana nos distancian de ellos y ellas. Nos comprometemos con la construcción de condiciones que permitan pensar y pensarnos como una sociedad en la que nuestros niños, niñas y adolescentes encuentren la posibilidad de inventar e imaginar, trabajando juntos para edificar las bases de la dignidad humana en un espacio común de singularidades y universalidades compartidas en el que quepan la diversidad, la pluralidad en este mundo globalizado. Nos comprometemos con una educación que nos conduzca a ampliar nuestro conocimiento para comprender quién es el otro, en una lógica de respeto por el origen, la identidad y las creencias del otro, que nos conduzca a una educación que ame la diversidad y la vida en todas sus formas, en la aspiración a construir una ciudadanía protectora e incluyente ante lo que somos y podemos llegar a ser. Con estudios desde la academia, con fundaciones y otras entidades sociales comprometidas con la infancia, que nos permita comprender fenómenos como las migraciones, las violencias, las familias diversas, la salud, el posconflicto, entre otros fenómenos que afectan la vida de los niños, las niñas y los adolescentes. Nos comprometemos con la búsqueda de nuevas metodologías para acercarnos a los niños y a las niñas, que nos permitan mejores análisis de las realidades infantiles desde las rutas que ellos mismos nos van señalando. Nos comprometemos también con padres, madres, educadores y adultos de referencia para los niños, niñas y adolescentes en la promoción del buen trato, de tal manera que la incapacidad para establecer vínculos afectivos con ellos y ellas se conviertan en amor y contención. Con el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes, como esa acción de la condición humana que nos compromete ética y moralmente con ellos y ellas, mostrándonos el camino de la humanización. Con una ciudadanía en ejercicio de los niños, las niñas y los adolescentes, en la construcción de una sociedad libre, igualitaria y justa. Esto implica
el fortalecimiento y profundización de la democracia, una democracia que nos ondea la bandera del amor incondicional y la bondad de los seres virtuosos que todos somos. Muchísimas gracias. Damos por terminado aquí en la Universidad de San Buenaventura el Congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que pasen una feliz tarde y gracias por su asistencia.